El Vaticano está en llamas y los católicos en pánico. Al menos eso parece si crees todo lo que ves en redes sociales sobre el próximo papa. Profecías apocalípticas, teorías conspirativas y miedo. Mucho miedo. ¿Será el último papa antes del fin del mundo? ¿Cambiará todas las doctrinas? ¿Es parte de un plan maquiavélico para destruir la iglesia desde adentro? Hoy tenemos con nosotros a Rafa Piña, académico y apologista católico, a quien yo le tengo profunda admiración, para separar la verdad de la desinformación viral que está confundiendo a millones. Esperamos que la conversación que tuvimos sea realmente útil, porque, seamos claros, en 2000 años de historia la Iglesia ha sobrevivido a emperadores, dictadores, revoluciones, cismas, escándalos internos que harían temblar a cualquier institución humana. Sin embargo, aquí estamos, 2 milenios después. ¿De verdad crees que una institución guiada por el Espíritu Santo necesita que tú entres en pánico cada vez que hay un cónclave? Hoy abordaremos las preguntas que tanto te has generado durante estos días. ¿El Papa Francisco fue una buena o mala elección? ¿Por qué existe tanta ansiedad sobre el próximo Papa? ¿Qué sucede en el cónclave? ¿Qué hay de cierto en las supuestas profecías? ¿Y cómo distinguir entre la auténtica fe católica y el miedo disfrazado de preocupación por la tradición? Además, tendremos una conclusión sobre qué actitud tomar antes, durante y después del cónclave. Recuerda que esta entrevista está separada por capítulos. Cada capítulo es una pregunta, así que si quieres ir directamente a la pregunta, revisa el menú para que la selecciones. Yo te recomiendo que la veas toda para así tener un buen contexto de por qué cada respuesta. Rafa, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés con nosotros porque la verdad, primero que nada, bueno, tú sabes y te lo he dicho constantemente, admiro un montón el escucharte, admiro un montón el poder tener conversaciones respecto a mis dudas. Eres de las personas que en cuanto algo surge que cause revuelo, sé que puedo preguntarte porque me vas a hacer una respuesta como más objetiva y no yéndonos a puntos que el mundo en común quiere llegar. O sea, me ayudas a pensar. Entonces, con todo lo que ha sucedido en la iglesia estos días, creo que es muy fácil irnos en tendencias, irnos hacia un lugar seguro, políticamente hablando o ideológicamente hablando. Pero antes de entrar en eso, quiero primero agradecerte porque si bien yo no estuve como católicamente activa mientras el Papa Francisco fue elegido, yo la verdad no recuerdo mucho de esa elección, más que mi mamá dijo, ay, qué bonito y tal, y vimos memes, porque ya para ese entonces ya estaban existiendo los memes, pero sí como la mitad del pontificado. Y no entendía mucho más que, pues que era un hombre muy sencillo y era todo. No me había sentado ni a leerle, ni a escucharle, nada, hasta que, pues de cierta forma empecé a tomar la fe más en serio y ahí me di cuenta que había problemas. Como que no era muy querido, como que no era muy querido el Papa. Algo está pasando. Sí. Y me daba risa porque, bueno, yo venía saliendo de varios pensamientos, pues que sentía que me alejaban de la fe, pero luego yo escuchaba que el Papa Francisco iba por ellos también, entonces me resultaba como raro. Y cuando me topo con tus comentarios respecto a que de eso se trata la fe, de ir por aquellos también que no conocen a Dios, me ayudaste a entender más el por qué Francisco y por qué, pues básicamente estuvo a la cabeza cuando tenía que estar. Entonces, primero que nada, te quiero preguntar qué fue o quién es para ti el Papa Francisco, quién ha sido en tu vida como católico. Sí, bueno, entonces gracias, como me decías, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. A mí también tus preguntas siempre me han ayudado, o sea, tus preguntas, tus inquietudes. Creo que en nuestra amistad, que ha estado muy marcada por esas cuestiones de preguntarnos cosas o de tú buscarme y preguntarme y tal, a mí también tu manera de preguntar, tus dudas honestas, que tampoco nunca te las has guardado, que son dudas muy genuinas y además muy pensadas, también a mí me han ayudado como a repensar temas, a buscarle otros ángulos, en fin. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo de estos días? Del Papa Francisco. Fíjate que ahorita que estabas diciendo que tú al inicio de su pontificado a lo mejor no estabas muy, ¿cómo lo decimos? Muy despierta
te agarró en plena adolescencia, ¿no? El inicio de... Claro, antes de la universidad, yo creo que terminando la preparatoria, algo así, o sea, Sí, de claro, o sea, noche. 2013, Claro. marzo 2013, no estabas en la universidad todavía. No, no, no. Sí. A mí me toca el pontificado del Papa Francisco ya, pues ya adulto, digamos. Ok. Y me toca después de un pontificado que quise mucho, porque el Mm. pontificado de Benedicto, en paz descanse, coincide exactamente el inicio con el año en el que yo recibo lo que yo llamo mi vocación. En 2005, que es cuando muere San Juan Pablo II, hace 20 años, yo identifico ese año una vocación, así, y para mí fue un evento sobrenatural, donde me queda claro que debo dejar la ingeniería, el trabajo de ingeniero que tenía, y que debo hacerlo para estudiar la Biblia, Wow. y sin saber qué viene después. O sea, no sé qué va a venir después. No, Dios me da luz para un paso, nada más. Me dice, deja el trabajo, estudia la Biblia. ¿Qué va a hacer Ujú. después? Yo te diré. Bueno, No ya inventes. van 20 años de eso. Ujú. Van 20 años de eso. Y entonces, para mí es muy significativo que el año que eso sucede es el año en que muere Juan Pablo II y Benedicto XVI empieza a ser papa. Entonces, digamos que el primer papado que para mí que tomo conciencia de la fe, que me lo tomo en serio, que leo, que estudio, es el de Benedicto XVI. Ok. O sea, a Juan Pablo II le tengo el cariño enorme que todos los mexicanos le tenemos. Sí. Es el, es el papa de mi infancia, curiosamente también de la tuya, Sí, también es correcto. porque a pesar de la diferencia de edad, pues el pontificado de Juan Pablo II fue tan largo que pues, nos tocó a todos, nos tocó a todos. Es el papa de mi infancia, de mi adolescencia, de mi primera juventud, un cariño enorme. Yo sabía que él le encantaba México y pues ya le tienes un cariño por default. Pero el primero que me toca a mí ya de tomármelo en serio, de estudiar, de pensar, de cuestionar cosas, es Benedicto XVI. Era un papado que para un tipo con mucha inquietud intelectual como era yo, pues un papado Mm. espectacular. Espectacular porque tienes hambre intelectual y este tipo te Claro. daba de sobra. O sea, Sí. te daba de sobra en ese sentido. Y luego llega Francisco y yo estaba muy metido en medios de comunicación, ¿te acuerdas? Yo Sí. trabajaba en un canal católico, en María Visión. Me toca a mí dar la noticia, bueno, no que la haya dado en vivo, pero me toca, digamos, comentar y todo esto, la noticia de la renuncia. Me toca transmitir eso sí en vivo cuando sale la fumata blanca y salen Wow. al balcón de la logia del Vaticano el cardenal protodiácono y el recientemente nombrado Francisco. Me toca hacer esa transmisión, entonces como que también me impacta mucho eso. Recuerdo que yo sin saber italiano, pero pues con lo poco que sabía, me toca traducir en directo las primeras palabras de Francisco al mundo en la cadena María Visión, ¿no? Son cosas que impactan mucho. Ujú. Eh, pero, no sé, ya no sé ni qué me preguntaste, estoy hablando por hablar. No, pero está bien, está perfecto, porque bailando Sí, tu previo y el sí. cómo el pontificado del Papa Francisco te ha marcado, o sea, ¿qué te enseñó? Ya, Eso, ya los sé, sí. aprendizajes. Justo eso. Entonces, muy impactante el inicio del pontificado de Francisco por las circunstancias también. O sea, que Ok. haya renunciado el Papa anterior, pues algo que no habíamos visto en siglos. A ninguno de nosotros nos había tocado. Y eso también es muy impactante. Eso desata, ya con los medios presentes y ya con algo de redes sociales, Mm, desata teorías de conspiración por todos lados. claro. ¿Por qué renunció? Y que si de verdad renunció o que no renunció válidamente, que lo que escribió y lo que leyó fue algo encriptado para mandar un mensaje de que realmente no había renunciado. Todas esas cosas las empiezo a recibir también, Ujú. porque me llegaban a mí, por el programa que tenía en la televisión, me llegaban correos de cualquier parte de Wow. América Latina, del mundo, de gente de cualquier espectro digo, de cualquier ámbito del espectro ideológico, de cualquier postura teológica, litúrgica, me llegaba de todo. Y Ujú. entre eso llegaban teorías de conspiración. Y entonces, entre la sorpresa de la renuncia, entre la sorpresa de un papa argentino que habla español, que es jesuita, No, hombre. yo siempre, desde que me empecé a tomar la fe en serio, o sea, siempre no, desde que empecé a tomar la fe en serio, le tuve mucho cariño y devoción a la figura de Ignacio Loyola, de Ok. San Ignacio Loyola, o sea, es de mis santos favoritos. Uno de mis primeros programas en María Visión fue sobre San Ignacio Loyola. Y curiosamente, una de las cosas que más me impactaba de Ignacio Loyola era su devoción al Papa.
y el famoso cuarto voto jesuita, que los jesuitas al ser religiosos hacen los 3 votos tradicionales de pobreza, castidad y obediencia, pero algunos jesuitas llegan y hacen el cuarto voto, que es una obediencia especial al Papa. Mira. Entonces a mí siempre me llamó mucho la atención eso desde el pontificado de Benedicto XVI. Y entonces que este sea un Papa argentino, que habla español, que es jesuita, me causó muchísimo interés de inicio. O sea, como, oye, ¿qué onda? Curiosidad. No sabía nada de él, o sea, honestamente. Okay. En Latinoamérica era muy conocido. Había trabajado muy de cerca en la conferencia de Aparecida, que fue la conferencia de obispos de Latinoamérica y el Caribe en 2007. Y yo conocía muy bien el documento de Aparecida. Lo había leído, lo había estudiado, lo usaba porque un párrafo de Aparecida, me acuerdo muy bien, el 229, hablaba de la apologética, y tú sabes que a mí eso me gustaba mucho. Y Aparecida decía, necesitamos una nueva apologética, una como la que hacían los primeros cristianos, que no tanto defienda, sino que explique. Wow. Y yo decía, claro, eso es lo que yo hago, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, me gustaba mucho Aparecida. Y yo no sabía que el cardenal Bergoglio había estado encargado de la redacción del documento final. Eso lo supe después. Mientras él fue cardenal Bergoglio, yo ni su nombre había escuchado. Tampoco estaba yo muy, digamos, empapado de la realidad latinoamericana. Yo estaba muy empapado de la realidad norteamericana. Ok. Para bien y para mal. O sea, yo te podía decir más nombres de obispos de Estados Unidos que mexicanos, yo creo, en ese tiempo. Y obispos que no fueran mexicanos y, digamos, para el sur de México, o sea, yo creo que no te podía decir ni uno antes de la elección de Francisco, ¿no? Entonces, esta es la realidad más o menos en la que yo recibo este papado. Muy influenciado por Estados Unidos, para bien, lo repito, también para mal, sus cosas, y de gran sorpresa. Así, esa es mi primera impresión, ¿no? De mis primeras reacciones. Oye, algo que creo que a la mayoría que empezamos como a seguir un poco más de cerca el papado del Papa Francisco, era la palabra misericordia, sobre todo que él tenía su lema, con misericordia lo miró y lo eligió, algo así, ¿no? Sí. Entonces, es una misericordia que en lo personal a mí me retaba mucho, porque claro, yo estaba nueva en la fe y quería juzgar a los que todavía no creían, porque todavía no están salvados, como yo ya me salvé. Entonces era como recordarme que pues a mí también me tuvieron misericordia, yo por qué no tener misericordia con ellos que todavía no le conocen. Pero a la par, esa misericordia que se predicaba y se tiene que predicar, pues no era muy bien recibida en muchos lados. Entonces, yo ahí me empecé a dar cuenta que estaban las críticas hacia el Papa, ¿no? Sobre que cierto grupo en el planeta no. Y hay que decir las cosas como son, porque si no, no se van a salvar. Y porque si no, no sé qué. O cuando le hacían entrevistas al Papa y que él básicamente decía, ¿quién soy yo para juzgar? La iglesia es para todos, todos, todos. Entonces como se le empezó a tachar como Papa ambiguo. Y esa es como mi primera pregunta. Para ti, el Papa Francisco fue un Papa ambiguo. No, para nada. De hecho, fue clarísimo. Fue clarísimo, fue súper enfático y súper claro, precisamente en que el nombre de Dios es misericordia. De hecho, tiene un libro que se titula así. Entonces, esta reiterada insistencia en la misericordia es lo más claro que puede haber. O sea, ambigüedad no ninguna. Ambigüedad doctrinal, ¿no? Tampoco. O sea, desde la mirada de misericordia, no anulamos lo que está en la revelación, no cambiamos los dogmas morales, pero sí desde la óptica de la misericordia, que es fundamental, que no la podemos quitar cuando hablamos de Dios, y cuando hablamos de Dios, es que vamos a poder, sin hacer a un lado los preceptos, vamos a poder tratar al ser humano que tengo enfrente, no con el martillo, digamos, el hacha de la ley en primer lugar, sino en primer lugar con la misericordia de Dios. Y que tenga un encuentro vivo con un Dios misericordioso. Que tenga un encuentro personal como... Vamos, el Papa Benedicto XVI, en el punto número 1 de Deus Caritas Est, una de sus grandes encíclicas, en el punto número 1 dice, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Se comienza a ser cristiano a partir de un encuentro con una persona, Jesucristo,
Y ese encuentro abre un horizonte nuevo y da a la vida una orientación decisiva. Bueno, ¿qué predicaba el Papa Francisco? Súper claro. La misericordia es fundamental para que una persona pueda encontrarse con un Dios vivo que le abra un nuevo horizonte de vida y le dé una orientación decisiva, pero a partir del encuentro con Dios misericordioso, que brote del corazón de la persona, él, viendo un horizonte que antes no conocía, hacer una orientación decisiva a su vida. La cosa es, muchos estaban pensando que no, que primero la persona tenía que hacer la orientación decisiva de su vida para poder ser digna de encontrarse con Dios. Y pues no es así. O sea, eso C.S. Lewis lo había dicho hace muchos años también. Dice, a ver, no es que hay que ser bueno para que Dios nos ame. No, porque Dios me ama, es que su amor me habilita para ser bueno. Yo no puedo hacer nada para ganarme el amor de Dios. Ni siquiera no me lo tengo que intentar ganar. De entrada, porque no puedes. No te alcanza nada de lo que hagas para merecer el amor de Dios. Pero es que tampoco es así. Dios no ha revelado en la economía de la salvación que tú tengas que ser merecedor de su amor. No, Él te ama gratuita e incondicionalmente, y ese amor recibido y aceptado en gratuidad es el que te habilita interiormente para el cambio, la transformación, la metanoia, que te puede llevar a las buenas obras. Entonces, hay un cambio ahí de decisión. Por eso, para mí el Papa, clarísimo, ser ambiguo en el tema de la misericordia por delante. Y después vamos viendo todo lo demás. Algo que me da mucha curiosidad, la primera vez que me enteré que el Papa Francisco no era querido, yo vivía en ese entonces en Inglaterra con una familia italiana y ahí me enteré que a los italianos no les gustaba el Papa Francisco. O algunos italianos. Claro, algunos, como que en su mayoría algunos estaban así como no me agrada mucho por esta cuestión de que no es europeo o es un europeo de mala calidad porque le decían que era argentino. Claro, los argentinos son italianos de segunda, ¿no? Ajá, para los italianos. Para los italianos, al parecer, algunos, ¿no? Entonces, empezaba a ver esta cuestión de que siendo católico, había católicos que ya no les importaba como una autoridad más arriba de ellos, como que mi opinión y mi perspectiva está más arriba de lo que Jesús quiera poner encima de mí. Entonces yo veía, después empecé en este mundo de Twitter y creo que la mayoría de la gente que ha estado en Twitter ha visto que mi opinión es más válida que los 15 segundos de entrevista que yo haya visto del Papa Francisco. O mi opinión es más, digo, no es que sea válida, sino como que mi opinión tiene más sustento por lo que yo llevo caminando en la fe que lo que está reflejando el Papa Francisco o lo que está comentando, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, se quedaba con los 30 segundos del video de la Pachamama, se quedaba con los 15 segundos de la entrevista de ¿quién soy yo para juzgar? Y podemos sacar así muchos clips y de ahí se agarraban para decir, y por eso no es mi Papa, y por eso no tengo, hoy no hay vacante, por ejemplo, la sede está vacante, y por eso prefiero honestamente que se muera para que ya elijan uno nuevo, que es lo más duro que yo puedo leer dentro de que, a ver, gente no católica lo puede entender. Les da igual, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero gente católica que se supone que entendemos, ahora sí que la sucesión de San Pedro, o intentamos entenderla, o intentamos entender el regalo de la novia de Cristo, o sea, el decir, prefiero que se muera para que deje de seguir dañando mi doctrina o que deje de seguir confundiendo a la gente, es algo que la verdad es que no he podido entender. No sé si tú tengas algo que decir al respecto de esto. Realmente sí fue para muchos de nosotros un shock el encontrarnos con esa realidad, ¿no? De un nutrido número de católicos que eran tan, digamos, tan abiertos y tan vocales en su oposición al Papa. Ahora, la oposición al Papa no es nueva, ni en los tiempos recientes. A mí me tocó, con Juan Pablo II no, porque no era consciente de estos debates intraeclesiales hasta el 2005, no lo era. Pero me tocó, en la medida que me fui formando, a partir del 2005, estudiar cómo, por ejemplo, San Pablo VI encontró muchísima oposición cuando publicó la Humane Vitae. Claro. Oposición intraeclesial y muchísima crítica. Como San Juan XXIII encontró mucha oposición, o sea, no mayoritaria, pero oposición, cuando convocó al Concilio Vaticano II. Como
Juan Pablo II encontró mucha oposición de ciertos teólogos o de ciertas teologías, como Benedicto XVI, y ese sí ya me tocó ya en persona en tiempo real, como también a Benedicto XVI se le denostaba en muchos ámbitos de iglesia por su perfil que ellos describían como conservador. Entonces, no es nuevo, ¿no? No es nuevo. Entonces a mí, cuando llega y empiezo a escuchar de la oposición al Papa Francisco, no me sorprende, no fue algo nuevo. Lo que me sorprendió ya durante 12 años o a lo largo de 12 años fue el nivel de esa oposición, no solo lo vocal, sino te lo decía hace rato creo, como el odio que yo veía intrínseco a muchos de estos comentarios, el atrincheramiento en la propia postura y no dejar que impenetrable ese atrincheramiento. Claro. Nada podía penetrar no, esta es mi postura, estoy con los míos, estamos convencidos que el Papa es y pone lo que quieras, ¿no? Un hereje, un tal, y impenetrable la postura, y con un odio, con una rabia. Eso es lo que sí me sorprendió. Eso es lo que me sorprendió, y para mal, ¿no? Así como, para mí fue un shock de qué está pasando. Y el shock más grande a mí personalmente me vino cuando empecé a ver estas posturas, estas actitudes contrarias, ya sea activamente o pasivamente, porque había muchos que tenían una resistencia pasiva al Papa, otros muy activa. Para mí, personalmente, el shock más grande fue cuando encontré que los que habían sido mis maestros en el formarme en la fe, mis mentores, por llamarlo de alguna forma, en el formarme de la fe del mundo norteamericano, empezaban a adoptar estas posturas de resistencia al magisterio de Francisco, ya sea activa o pasivamente. Eso para mí fue lo más desconcertante. Porque estas personas, estas instituciones, son las que a mí me habían enseñado los fundamentos del catolicismo. O sea, alguna vez te lo conté. Para mí, cuando tengo esta vocación en el 2005 de dejar la ingeniería, ponerme a estudiar la Biblia, voy al Instituto Bíblico de la Arquidiócesis de Guadalajara, sí, pero yo dedico prácticamente todo mi tiempo libre y hasta el tiempo que no tengo para estar en una formación autodidacta, en libros, en internet, en inglés, con autores de Estados Unidos, con instituciones de Estados Unidos. O sea, yo aprendo apologética en Estados Unidos, yo aprendo teología bíblica en Estados Unidos, con autores en inglés, tal. Entonces, todos ellos me enseñan, por ejemplo, los fundamentos del papado, al derecho y al revés, defender el papado bíblicamente, históricamente, teológicamente, las controversias que ha habido en torno al papado, cómo se responde a eso. Me han enseñado todo eso. Y cuando llega el Papa Francisco, yo me adhiero a todo eso y justo con esa formación que yo tengo, digo, es el Papa. O sea, no me vas a sacar de que es el Papa y que hay razones naturales y sobrenaturales para estar con él, para estar en comunión con él. Pero los que me habían enseñado a mí eso, empiezo a encontrar que activa o pasivamente, muchos de ellos están en oposición al magisterio de Francisco. Entonces, para mí eso sí, ese fue se me sacudió el mundo. Claro. Que, o sea, que como tú me enseñaste que el Papa que Pedro recibió las llaves de Jesucristo y lo que las llaves significan, y tú me enseñaste que eso está prefigurado en el Antiguo Testamento, y tú me enseñaste que a lo largo de la historia la Iglesia tiene una protección divina que la hace indefectible, y tú me enseñaste esto y ahora tú no lo estás aplicando. Para mí eso fue lo que más me sorprendió. Quisiera entrar, justo ahora que mencionas como estos ejemplos más claros, como a la carnita de este video, porque que digo, todo tiene un hilo conductor, porque estamos hablando principalmente del Papa Francisco y lo que provoca la muerte de un pontífice es un llamado cónclave. Pero antes de entrar a eso, creo que todos aquí hemos visto, y hubiera deseado no haber visto nada en internet esta semana, porque fue profundamente agotador el exceso de opiniones, tanto de gente que no es católica, pero que escuchó 2 que 3 artículos o vio 2 que 3 películas o escuchó 2 que 3 teorías y ya sienten hacia dónde va la iglesia, hacia dónde va el mundo, tal y tal. Sí. Y por otro lado también católicos, que viendo el desastre de la iglesia que hay ahora y escuchando las profecías de no sé quién y de sabe quién, también saben hacia dónde pinta el desastre que va el mundo, ¿no? Entonces, por donde volteabas,
no había ninguna sola gota de esperanza. Era como los no católicos ven que ya se va a acabar el mundo si se elige un papa de tal color. Pero los católicos dicen que también se va a acabar el Lo mundo. cual es profundamente racista, por cierto. O sea, asociar el destino del mundo al color de piel de un papa es profundamente racista. Ay, no, es que mi duda nunca, no me puse a investigar de dónde salió eso, pero bueno, quisiera preguntarte principalmente eso, ¿no? ¿Cuál es el afán humano de inclinarse hacia las profecías? Es cuando, a ver, mi teoría es la siguiente, antes de que tú respondas, tengo una teoría, ya tú me dirás, ¿no? Pero creo que nos gusta tener tanto el control de la información que nos ponemos a investigar 2 que 3 cositas y con eso ya nos sentimos en un lugar seguro. Pero cuando no nos dan un vistazo de esa verdad, entonces empezamos a seguir profecías o seguir conspiraciones y tal para que nos den esa seguridad. Como el cónclave es algo tan seguro, tan privado, tan exclusivo, que la gente como que no aguanta para que ya se diga y no aguanta que pasen 10 años para ver si fue desastroso o no ese pontificado. Claro. Y por lo pronto, pues hay que alimentar a la loca de la casa, ¿no? Diría Santa Teresa, pero es como mi teoría, no sé qué opinas. Bueno, yo creo que sí, has dicho ahí una clave, tenemos necesidad de certezas. El Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal Ratzinger, dio una entrevista que se convirtió en un libro con Vittorio Messori, que se llama en español Informe sobre la Fe. Recuerdo muy bien que allí dice, en el mundo actual el ser humano, el hombre, carece de certezas habituales que en otras épocas lo acompañaban. Con el modernismo se derrumban esas metanarrativas, se derrumban esas certezas habituales que en buena parte venían dadas por la religión. En el posmodernismo, pues el hombre evidentemente dice, a ver, yo tengo un instinto religioso que no puedo apagar y el modernismo me ha quitado el misterio de la religión, me ha quitado las certezas que la religión me daba, pero certezas necesito y por eso pululan en el posmodernismo pues, las supersticiones de siempre, pero ahora recargadas. Claro. Y parte de estas supersticiones de siempre, pero recargadas, es el creer en vaticinios, en augurios, en supuestas profecías. Yo hace unos días en mi Facebook justo veía también mucho hablar de las llamadas profecías de San Malaquías. Eso te iba a preguntar. Que son falsas. O sea, San Malaquías es un santo, pero estas supuestas profecías aparecen como 500 años después de que él muere y se estudian y tal, y te das cuenta que son un artefacto literario que alguien 500 años después escribió, se las atribuyó, puso ahí un nombre para darles credibilidad y que eran una crítica a los últimos papados que le había tocado a él vivir, al que escribe esto. Y luego ya le añade ahí unas cosas para el futuro como para ponerle ahí el hálito de misterio, ¿no? Entonces yo pongo en mi Facebook, oigan, recordatorio en tiempos de sede vacante, las supuestas profecías de San Malaquías son falsas. Y luego pongo, si estás buscando guía en este tema, no estás buscando estas certezas habituales, estás buscando guía, mejor dejarte guiar por la revelación que tenemos en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición bajo la guía del magisterio de la Iglesia instituida por Jesucristo. Es mucho más confiable creerle a Jesucristo y a lo que Él ha instituido y a lo que Él protege a lo largo de la historia con su poder que a unas supuestas profecías que además son falsas. Entonces, necesitamos certezas. Ok, la certeza que tenemos es Cristo. Y la promesa de Cristo es, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La promesa de Cristo es, tú eres Pedro y sobre esta piedra he edificado mi iglesia. Te he dado las llaves del cielo. Te he dado poder sobre las puertas del abismo, sobre las puertas del Hades. Entonces, allí está nuestra certeza. No querramos buscar en otro lado, pero hasta cierto punto me da compasión la gente que no se deja guiar por los pastores del rebaño de Cristo y que se dejan guiar por otros que están usurpando el lugar de pastor. O sea, sí me da compasión, la verdad. Es un drama existencial estar en una situación que además se vuelve una especie de incertidumbre y ansiedad espiritual constante. Y es dramática esa situación de alguien que constantemente alimentado por conspiraciones, profecías, falsos pastores, vive en angustia continuamente. Es muy penoso. Wow, creo que sí me he topado con varios perfiles estas últimas semanas con esta angustia de
de lo hago porque los amo y hay que salvarnos y tal, y es más como esta angustia en lugar de una esperanza. Y tengo una pregunta que a lo mejor no sé si va a ser algo escandalosa, pero tú me dices, con el tema de que la Virgen dijo que después de la muerte de un papa iba a pasar no sé qué tantas cosas, y entonces mucha gente se está agarrando diciendo que el Papa Francisco era el último papa y que ya estamos desahuciados. O sea, ya se acabó. La verdad es que no me sé muy bien la profecía, les voy a estar mintiendo. Yo tampoco no he escuchado algo así, pero bueno, de entre las supuestas profecías y falsas revelaciones y tal, pues siempre hay quien le atribuye alguna a la Virgen María, ¿no? Y mira, la Santísima Virgen María está viva en cuerpo y alma glorioso, y en su providencia Dios permite que en la historia acompañe al pueblo de Dios de forma siempre, siempre muy, muy tangible en la devoción mariana, y también de manera extraordinaria Dios permite que haya alguna aparición, alguna revelación de la Virgen. Sí, sí sucede, ha sucedido, claro, ¿no? Okay. Las tenemos allí muy claras. Pero siempre que la Virgen ha venido, ha sido a reafirmar el Evangelio, a confirmar el Evangelio. Nunca ha venido a dar una revelación extra, nunca ha venido a enmendarle la plana al Nuevo Testamento, nunca ha venido a decir, oigan, ¿qué creen? Por cierto, al Espíritu Santo se le olvidó revelar esto en la tradición y en la Escritura, se los vengo a decir yo. No. Entonces, es anticatólico, confiar en una supuesta revelación de la Virgen María que dice algo que va en contra de lo que el Evangelio ha revelado. Porque las revelaciones privadas, verdaderas, no añaden nada ni contradicen a la revelación que sí nos obliga a todos a creer. Entonces, cuando ella viene y de alguna forma alguien usa un mensaje, ya sea verdadero o distorsionado, porque, por ejemplo, la Virgen María vino a Fátima. Vino. Es una aparición extraordinaria confirmada por la Iglesia. Vino y dio un mensaje. Es un mensaje valioso, porque un mensaje de la Madre de Dios tenemos que escucharlo. Pero cuando alguien utiliza el mensaje de la Santísima Virgen María en Fátima y lo distorsiona, lo manipula, lo secciona para emplearlo en contra de la Iglesia del Hijo de María, estás yendo en contra de los deseos de María. Y hay mucha gente que vive, porque vive, hace clics y monetiza de lo que supuestamente la Virgen dijo en Fátima, o de su interpretación de lo que la Virgen dijo en Fátima, y empleándolo contra la Iglesia de María. Wow, qué y la Santísima Virgen María nunca va a ir en contra de la revelación, y la revelación nos da garantía que la Iglesia tiene protección divina, por más que esté compuesta de humanos, que somos pecadores imperfectos y que podemos tener nuestras agendas. Seguro. Pero por encima de todo eso está la protección divina de esta Iglesia. Hablando de protección divina de la Iglesia, la duda que más surge en estos momentos, ¿qué onda con el cónclave? ¿Qué sucede allá adentro? Porque una película, te creas, no, pero hay muchas cosas, ¿no? Yo creo ¿La viste? Sí, la verdad que sí la vi. Yo también la vi. Luego la platicamos. Porque creo que nos van a funar por algunas cosas. Pero bueno, sin decirlo, ¿no? La película está siendo como la guía y la fuente que para mí los directores le pegaron, que era algo que ya pues iba a suceder en algún momento, ¿no? Pero qué buen timing. La verdad, tristemente, qué buen timing. Sí. Y bueno, está siendo la guía para mucha gente, ¿no? Para ver qué sucede allá adentro. De hecho, hay memes, ¿no? Que dicen, qué FOMO me da no poder no ver esta película, esta nueva versión, ¿no? Como no poder estar ahí para ver qué pasa. Y entonces surge todo este misticismo, ¿no? De allá adentro suceden cosas como en la secundaria, se pelean, se difaman, tal y tal, y no sé si tú tengas información que nos pueda aclarar qué sucede en el cónclave. Bueno, la última vez que estuve en el cónclave. A ver, sí. O sea, primero que nada, vamos por orden. ¿Cómo surge un cónclave? ¿A quién se le ocurrió? Porque luego dicen que esto es invento de los nuevos creyentes y que Jesús nunca, y en la Biblia no viene, y esto es un invento. En eso tienen razón, ¿eh? En la Biblia no viene un cónclave. Exacto. En eso tienen razón. Justo hoy platicaba con mis alumnos. Bueno, y yo les decía, miren, lo del cónclave tiene algunos siglos. Bueno, algunos, no sé, tiene unos 900 años, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y entonces una alumna muy inteligente me decía, ¿y cómo se elegía el papa antes? Entonces,
claro, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, no viene explícitamente cómo elegir al sucesor de Pedro. Está súper claro en el Nuevo Testamento que Jesús elige 12 para ser sus enviados, que es lo que significa la palabra apóstol, ¿no? Enviados. ¿Enviados para qué? Para ser testigos de su resurrección en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el mundo entero con el poder del Espíritu Santo. Y está muy claro que de entre estos 12 originales, Jesús designa y señala a Pedro como aquel que va a ser cabeza de este cuerpo, de este colegio de los apóstoles. Y lo designa, y hay pasajes claves: Mateo 16, Lucas 22, Juan 21. Entonces, pasajes muy clave, ¿no? Sobre todo, dice, la misión de Pedro, va a ser apacentar el rebaño de Cristo, Juan 21, va a ser confirmar en la fe a los hermanos en Lucas 22, que este es clave, ¿no? En la última cena, el Señor, después de instituir la Eucaristía, le dice a Simón Pedro, le dice, ok, todo esto me preguntaste del conclave, no se me olvida, pero tú sabes que yo hago tangentes. Está bien, no pasa nada. Tú sabes que yo hago tangentes. Entonces, en la última cena le dice, Simón, Satanás ha pedido se le conceda poder para sacudirlos, en plural, como al trigo, para cribarlos, dice el verbo. Cribarlos como el trigo. La criba es el colar el trigo para separar los granitos de las hojas. Okay. Y se requiere un movimiento de mucha fuerza, muy violento. Y esa es la figura que el Señor emplea. Simón, Satanás ha solicitado el poder para cribarlos como el trigo, en plural, a ustedes. Entonces Jesús le está hablando a Pedro, pero le está diciendo lo que le va a pasar a todos. Y está implicando, se le concedió el poder a Satanás de hacer eso. Y eso es un misterio. Eso es un misterio, porque Satanás no obra no es autónomo ni puede hacer lo que le den gana. Satanás hace lo que Dios le permite hacer. ¡Hala! Y solicitó permiso para sacudir a los apóstoles y se le concedió. Es un misterio. ¿Y qué le dice el Señor a Simón Pedro? Pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y cuando hayas vuelto, confirmes en la fe a tus hermanos. Entonces, allí está diciendo, esta va a ser la misión de Pedro. Con la oración de Jesucristo, con el poder de la oración de Jesucristo, mantener la fe ante las sacudidas de Satanás y ser el punto de referencia para que los hermanos obispos, los otros apóstoles, sacudidos, vengan a él para que él les diga, este es el camino, es por acá. Y cualquiera que hubiese estado en esa cena, yo por ejemplo, si yo hubiese sido Juan, y escucho eso, oye, espera, ¿qué estás diciendo, Jesús? ¿Que Satanás pidió qué? ¿Que se le concedió permiso para hacer qué? ¿A todos? Oye, y momento, ¿por qué solo oras por Pedro? Si tu oración tiene poder de mantener la fe de alguien, ¿por qué no oras por todos nosotros? Ese es un gran misterio. O sea, ¿por qué le dice, he orado por ti? ¿Por qué no dice, pero yo ya oré por todos ustedes? No, oré ¿por qué ora solo por Pedro? O sea, Jesús tiene en el factor de la ecuación que Satanás va a sacudirnos, porque se le ha concedido, y que muchos verán su fe tambaleante, está ya en la ecuación que Jesucristo ha hecho. Y que si queremos ver nuestra fe reafirmada, no tenemos que ir al comentarista y al youtuber de moda, sino que tengo que ir a aquel por el cual Jesucristo oró para que me confirmen la fe. Es un misterio la mediación petrina querida por Jesucristo. Jesucristo nos hace depender de Pedro cuando viene la sacudida de Satanás. Este es un plan de Jesús. Wow. No es invento humano. Wow. Es un plan de Jesús que cuando nos sacuda la fe Satanás, tengamos que depender de Pedro. Él ha diseñado su iglesia así. Entonces, regreso, cierro mi tangente. Jesucristo elige a Pedro, pero no nos dice el Nuevo Testamento qué hizo Pedro o qué hicieron los primeros cristianos cuando Pedro muere y hay que elegir al sucesor de Pedro. No nos dice el Nuevo Testamento eso. Tenemos una indicación allí, una apunta para allá, cuando los apóstoles reunidos, después de la muerte del Señor y de su resurrección, cuando Judas ya no está, los apóstoles se reúnen y claramente dicen, y esto está en el libro de los Hechos en los primeros capítulos,
hay que nombrar a alguien que ocupe el oficio que Judas dejó vacío. Entienden que Jesucristo instituyó hombres en un oficio y que los hombres van y vienen porque mueren, pero que el oficio debe ser permanente, que la institución de Jesucristo de un oficio, en este caso el oficio apostólico, debe ser permanente. Entonces dicen, ok, aquí estaba un instituido por Jesucristo, ya no está, hay que elegir a alguien que ocupe este lugar. Y oran, ponen ahí candidatos que les parecen todos idóneos, usando la razón, el intelecto, oran, invocan a Dios. Entonces está la voluntad divina, la voluntad humana en interacción, y luego dicen, ok, ya el intelecto nos dice que aquí hay, creo que eran 3, no sé, 2 o 3, que dice, son igualmente idóneos, ¿cómo elegimos? Dice que echaron suertes. Ok, ahí ya tenemos una protoforma de cómo elegir sucesores. Ok. Los apóstoles se reúnen, oran, usan el intelecto, proponen candidatos. Bueno, de una u otra manera, así se ha propuesto siempre elegir a los sucesores de los apóstoles. Eso incluye al apóstol Pedro. Entonces, por ejemplo, San Ireneo de León, finales del siglo II, principios del siglo III, escribe en sus crónicas que el que sucedió a Pedro en el cargo como obispo de Roma fue Lino, San Lino. ¿Y cómo fue? Dice, Pedro y Pablo lo designaron. No nos da mucho más detalle, pero como algo pareciera indicar que Pedro y Pablo, como columnas de la iglesia romana, habían dejado ya estipulado que Lino sería el que se encargaría de la comunidad allí, qué sé yo. A lo largo de la historia ha habido muchas formas de elegir al sucesor de Pedro. Ya sea porque a lo mejor al primero Pedro mismo designó quién sería, después tenemos testimonios ya más adelante que el clero de Roma, los sacerdotes de Roma, elegían al que iba a ser su obispo. Tenemos algunas instancias en las que también entraba en la ecuación la voluntad del pueblo, aclamación popular. Hay instancias de obispos en muchas partes que el pueblo cristiano en la ciudad decía, nos falta un obispo acá. Fulano, y fulano a veces no era ni sacerdote, ¿no? Y fulano, vas. Decía que sí, lo ordenaban, lo consagraban, ¿no? Y va, en la medida que va creciendo el cristianismo, que va habiendo más necesidad de gobierno de la iglesia, que también cada vez va avanzando más teológicamente la conciencia de todo lo que la figura del sucesor de Pedro es, pues se va viendo la necesidad de hacer una forma de elección más sofisticada. Y eventualmente llegamos al punto, digamos, en la mitad de la Edad Media, en la media Edad Media, en la que el obispo de Roma, el Papa, nombra dentro de los sacerdotes de Roma algunos para que sean sus muy cercanos colaboradores, a eso se les va a llamar cardenales, y cada día empiezan a crecer, digamos, en poder y en influencia estos cardenales. Y que luego también algunos ni siquiera son sacerdotes, algunos son en alguna orden menor de las que antes existían, pero le ayudan al Papa en el gobierno de algo, tal. Y en la medida que estos crecen en influencia y en confianza del Papa, poco a poco también van cada vez teniendo más que ver en la elección del siguiente sucesor del obispo de Roma. Y eventualmente la figura del cónclave, pues ya como un cuerpo de cardenales que tienen como misión entre ellos elegir a uno para ser el sucesor de Pedro, aparece, no tengo el dato, es súper exacto, pero es siglo XI, siglo XII. O sea, estamos hablando hace 800 años, 900. Un ratote. Sí. Oye. Ya tenemos un rato, sí. Y la palabra cónclave, según mi vaga ignorancia, es con llave. Uh-huh. Sí, eso significa. O sea, solamente saben lo que sucede ahí los que están allá adentro. Pues sí, en teoría sí. Entiendo que lo de cónclave viene de alguno de estos casos en que se reunieron y que estaban tardando mucho en la decisión, porque, a ver, hubo momentos de decisión, eventos de decisión que tardaron semanas o meses. Hay por ahí alguno que dura, cuando digo meses, no sé, 20 y tantos meses, 30 y tantos meses, o sea, y que en algún punto está, porque no todos han sido en Roma o en el Vaticano, no, o sea, ha habido en distintas ciudades de lo que hoy llamaríamos Italia, hubo algunos incluso en Francia, en Aviñón, porque hubo un tiempo que
unos 70 años que los papas residieron en Francia, en Aviñón, y es también un relajo eso. El caso es que en alguna ciudad donde estaba llevándose a cabo uno de estos eventos, parece que el pueblo, un poco desesperado de que no se pongan de acuerdo para elegir al siguiente, los encierra bajo llave, como para decir, no salen hasta que elijan a uno. O sea, ya basta de que estén dándole vueltas. Los encierran bajo llave y hasta... Mira. Sí, y hay casos muy peculiares de cómo el pueblo se desespera y que en algunos casos hasta les disminuye la ración de comida como para forzarlos a que decidan más rápido, que en algunos, estaba escuchando el otro día que estaban en una especie de capilla o tal, y que el pueblo empieza a quitarles el techo, como abrir huecos en el techo para que les entre la lluvia y el sol, o sea, como para decirles, a ver, no estén aquí muy cómodos y ya decidan, ¿no? Hay de todo en esta historia de los cónclaves, pero significa con llave y hay un juramento, Okay. sí hay. En la normativa actual para el cónclave está súper normado, o sea, tenemos ya muchos siglos con esto muy normado, no es improvisado nada. Al día de hoy el documento que rige esto es una constitución apostólica que se llama Universi Dominici Gregis o Gregis, que significa algo así como la Grey universal del Señor, y porque así empieza en latín, ¿no? Dice, la Grey universal del Señor ha sido confiada al sucesor de Pedro y tal. Bueno, entonces esta constitución apostólica que escribió San Juan Pablo II y que luego en algunas cuestiones la reformó Benedicto XVI una semana antes de renunciar, es la que rige actualmente el periodo de sede vacante, o sea, qué pueden hacer los cardenales, qué no, quién se encarga de qué cosa y tal. Eso está en la Constitución Apostólica. Y luego también rige el cónclave. Quién entra al cónclave, quién no, cómo inicia, cómo se va a votar, qué mayoría se necesita para poder ya elegir un nuevo papa. Todo eso está normado. Entonces es un documento que es público, y en ese documento viene un juramento solemne que hacen los cardenales, y aquellos, no solo hay cardenales dentro del cónclave, hay unos cuantos más puestos clave. Pues los que van a entrar al cónclave tienen que hacer un juramento solemne de que no revelarán nada de aquellas cosas que están directamente relacionadas con la elección. De pronto pueden a lo mejor revelar algo así como, pues en el día tal comieron pescado y agua de Jamaica. Pero pues no son cosas relativas a la elección, ¿no? Entonces hacen un juramento que nada de lo relacionado a la elección lo podrán compartir. Y todos juran eso. Sin embargo, pues siempre se filtran cosas. Y el Papa, por ejemplo, como esto es una ley eclesiástica, el Papa no está sujeto a la ley eclesiástica. O sea, el Papa es el supremo legislador de la Iglesia. Por lo tanto, si el Papa quisiera revelar cosas de lo que pasó en el cónclave, podría hacerlo, porque el juramento es ley eclesiástica y él es el supremo legislador. Él puede, digamos, no quiero decir pasar por encima de la ley eclesiástica, pero a él no le aplica si él decide que así sea. Justo en la mañana estaba viendo una entrevista que le hicieron al Papa Francisco, que le preguntaron que un obispo había como compartido algo que había sucedido en el cónclave y le preguntó si había sucedido. Y el Papa le dice como, bueno, si él ya dijo eso, no lo voy a desmentir. Y la señora dice, pero ¿usted puede decir cosas del cónclave? Y él dice, soy el Papa. O sea, como que, claro que puedo. Pero ahora me da sentido con lo que dices. Es que es ley eclesiástica, el juramento, el secreto es ley eclesiástica, y el Papa está sujeto, como todo ser humano y todo católico, a la ley divina. No puede ir nunca por encima de la ley divina. Okay. Pero la ley eclesiástica, por ejemplo, hay un tema respecto al cónclave, ¿no? Y de este documento, esta constitución apostólica dice que el número de cardenales electores puede ser máximo 120. Y ahorita hay más de 120. Ahorita en el mundo hay 135 cardenales electores. Menos 2. Al día de hoy, al día que estamos grabando esto, hay 2 que anunciaron ya que no van a ir. Entiendo que uno muy seguro, el cardenal Cañizares, español, que en tiempo del pontificado de Benedicto XVI fue el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina en los Sacramentos. Yo a él lo pude entrevistar en 2010. En 2010, la Universidad Católica de Murcia, en España, le dio un doctorado honoris causa, y yo fui allí con María Visión y lo entrevisté. Y él ya anunció que no va a ir, por razones de edad y salud. Creo que hay otro cardenal, un cardenal bosnio, Belko
Belko Pulisic, algo así, y creo que él también no está en veremos, y parece que no va a ir. Entonces, eso haría que hoy quedarían 133 cardenales electores. Si es Pero que siguen van siendo un todos. montón. Y siguen siendo más de 120. Entonces, ya hay alguna teoría de conspiración que dice, no, la Constitución Apostólica dice que es máximo 120, allí sobran 15. Y dice, no, momento, Están los metiendo cardenales, votos. los cardenales acaban de justo publicar un comunicado de prensa en estos días donde dicen, a ver, el Papa Francisco, al ser el supremo legislador de la Iglesia, vio que era bueno tener ahí, nombró esto, si se pasó el número 120, y él tiene autoridad para hacer eso. Y no fue el primero en hacerlo, Juan Pablo II también lo hizo. ¿Por qué? Porque es ley eclesiástica. El Papa lo toma como una referencia, sí, pero él puede hacer otra cosa. Ahora, también es una cosa muy práctica esto de sobrepasar los 120, porque la ley de la Iglesia actual también dice que un cardenal mayor de 80 años no puede entrar al cónclave a votar. Tienes que, un día antes de que la sede quedó vacante, no haber cumplido 80 años. Ok, cuando tú ves de estos 135 cardenales electores que hay en el mundo hoy, las edades que tienen, Sí. justamente 15 No. tienen 79 años. 15 de esos 135 están por cumplir 80. Entonces el Papa estaba, cuando hizo el último consistorio para crear cardenales a finales del año pasado, estaba pensando y tenía esto en mente. En el transcurso de un año, y a lo mejor el Papa también ya decía, a mí tampoco es que me quede mucho, Claro. 15 van a cumplir 80. Entonces estaba tratando de dejar el número lo más cercano a 120. O sea que no es conspiración que el Papa estaba haciendo lobby a favor de su agenda y que estaba rellenando huecos para que Mira, siguiera su legado. es normal que los papas nombren cardenales, y como todo el tiempo hay cardenales que van cumpliendo 80 años, pues es muy normal que los papas nombran, y pues que haya un buen número de papas, perdón, de Claro. cardenales nombrados por el papa anterior. A Eso es mí muy me da normal. mucha gracia porque no sé si viste estas gráficas sobre qué ideología tienen según todos los que van a votar en el cónclave y veías no sé cuántos elegidos por el Papa Francisco, otros pocos por Benedicto y ya como 2 de San Juan Pablo II, ¿no? Sí. Y la gente enojadísima. Y yo decía, pero ¿por qué se enojan? Si todos sus amigos de Juan Pablo II, uno, qué milagro que todavía estén vivos porque eso Hay fue hace... 5. Hay Bueno, 5 5. de los, fíjate, en el mundo hay, según la página oficial del Vaticano, hay 252 cardenales vivos. Ok. Todos ellos pueden ir a las congregaciones generales que están sucediendo ahorita en Roma, todos. Pero de esos, menores de 80 al momento que la sede quedó vacante, 135. Ok. De esos 135, 108 fueron creados por el Papa Francisco. Es el 80%. Pero es natural, o sea, es Sí, obvio. un pontificado de 12 años, pues vas nombrando. Porque cada año la De gente los, cumple años y pues bueno, suceden son cosas. 108 creados por el Papa Francisco, 22 creados por el Papa Benedicto XVI, 5 por San Juan Pablo II. Todavía quedan, hay Mira. 5 creados. De esos 5, uno de estos es el cardenal Bosnio al que me refería, que Ok. está en veremos si va o no va, por cuestión de salud. Oye, y a todo esto, ¿quién elige al Papa? Porque, bueno, quiero entrar por partes, ¿no? Porque hemos visto como mucho sensacionalismo en los medios de comunicación. Y tengo 2 preguntas al respecto. ¿Cuál es la diferencia entre este cónclave, previo al cónclave a la muerte del Papa Francisco, y el cónclave de Benedicto XVI? O sea, ¿existía el mismo nivel de especulación, de acoso a los cardenales, de presión, de saber quién sigue o tal y tal? ¿O esto se ha hecho profundamente mediático a raíz de qué? O sea, no. Yo creo que los cónclaves siempre han tenido presiones Ok. externas, y en la medida que los medios se apoderan del mundo, pues van jugando un papel mucho más influyente en esto, ¿no? Vamos, cuando digo que los cónclaves siempre han tenido presiones, es que hubo épocas y momentos en que reyes influían, hubo tiempos en que los reyes tenían poder de veto. Ok. Por ejemplo, iban a entrar a un cónclave y había algún rey
de alguna de estas dinastías muy, muy poderosas europeas, que tenía poder de veto y que decía, veto al cardenal fulano, antes de entrar al cónclave. Y es para que los demás cardenales sepan que ese cardenal no puede votar por él porque el rey lo vetó y ya, y no se puede, o sea, ese tipo de presiones y de influencias existían. Ok. Y algunas otras, pues, veladas, ¿no? Que siempre han existido. Ahora, los medios tratan también de ejercer su presión. Entonces, yo creo que siempre ha existido de una u otra forma presión sobre los cardenales. Ajá. Ahora los medios lo exacerban todo. Claro, ahora está la presión moderna, básicamente. Sí, sí. Y además tenemos cardenales allí que son bastante jóvenes, que son cardenales ya de era digital y cardenales de redes sociales y de selfie. El cardenal más joven, ¿sabes cuántos años tiene de los electores? ¿Que tiene 50 años? 45. Ah, no, yo pensaba que era ese que tenía 50 Nació años. en 1980. ¿Sabes en qué año nací yo? No, no. ¿Es de tu edad? Nací en 1980. Hay un cardenal de mi edad. Puede ser papa. Y si no papa, va a ser cardenal ahí por los siguientes no sé cuántos cónclaves. Claro. Se me fue su nombre ahorita, pero es de Ucrania. Es de Ah, Ucrania claro. y es de rito católico oriental. Ah, claro, vi la selfie que subí, es el que parece en una selfie con otros Se jóvenes. tomó una selfie junto con otros dos que también son súper jóvenes. Sí, sí, sí. Hay Mira. algunos cardenales de 50, de 55, sí, sí, ahí. Oye, quiero volver a la pregunta sobre quién elige el Papa, Ajá. porque he visto diferentes posturas, ¿no? Sobre que al Papa lo elige el Espíritu Santo, al Papa lo elige la agenda global y al Papa lo elige el que quiera, o sea, el que haga mejor política allá adentro, ¿no? Mm. ¿Quién elige al Papa verdaderamente? Mm. Porque de los tres he escuchado cosas, empezando Sí. con personajes católicos que han dicho que el Papa no lo elige el Espíritu Santo, sino que lo elige realmente la misma humanidad con inteligencia. Y he escuchado Sí. lo de la agenda global y he escuchado tontería y media. Entonces, la respuesta como más que me he conformado yo es el Espíritu Santo, pero también digo, pues por de dónde sale esto de que no y que sí. Claro. Sí, de hecho se está manoseando mucho, y perdón la expresión, se está manoseando mucho una declaración de Benedicto XVI al respecto, a ese respecto, de que dice, a ver, es claro que en la historia ha habido pontificados pues, que han hecho una labor lejos de la óptima, y entonces eso demuestra que no es el Espíritu Santo, así como que mande un comunicado y que se lea en la sala de la Capilla Sixtina y digan, el Espíritu Santo ordena que se elija fulano. Yo creo que en ese sentido iban las palabras de Benedicto, que han sido muy manoseadas, en el sentido de que el Espíritu Santo no es que haga un comunicado, no es que escriba sobre la pared el nombre del elegido, no es así, pero eso no significa que esté ausente. Eso no significa que esté totalmente ausente de eso. Justo el poder de Dios, o una de las manifestaciones del poder de Dios, es que precisamente Él puede dirigir los caminos de la historia para que se haga su voluntad, teniendo en cuenta la voluntad de los hombres, que muchas veces puede tener intenciones torcidas, y sin sobrepasar o sin pasar por encima de la voluntad humana, guiar la historia. Ese es el poder de Dios. Entonces, yo pensaría que acá pues, están los cardenales, tienen su voluntad humana, evidentemente se ponen en presencia de Dios, el cónclave inicia con una misa, que es el máximo acto de adoración a la Trinidad, y en la cual se implora la ayuda de la Trinidad, y en la misa todos comulgan, todos reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, y al terminar la misa inician una procesión hacia la Capilla Sixtina, cantando las letanías de los santos, invocando a los santos, invocando a la comunión de los santos. Entonces, entrando a la Capilla Sixtina se entona el Veni Creator, que es el himno para pedir el Espíritu Santo. O sea, desprovisto de oración no está para nada. Además, viene precedido de no sé cuántas misas que se han celebrado estos días para pedir por el alma del Papa Francisco y acompañado de la oración de muchísima gente que, en lugar de estar con las cuestiones de las fábulas y de las conspiraciones, está orando por esto. Muchísimos fieles, muchísimas religiosas, monjitas de clausura, muchísimos padres de familia que van a misa diaria, muchísimos jóvenes que tienen un corazón apostólico, muchísima gente está de verdad orando. Claro. No católicos están orando. Tengo una amiga evangélica pentecostal brasileña, y le pregunté hace 2 días en un mensaje, le dije, oye,
tengo una duda. ¿Tú como pentecostal estás orando por el próximo papa? Y se ríe y me dice, sí. Mira. O sea, somos hermanos en la fe y los católicos son cristianos y es un grupo muy grande y es muy importante si estoy orando. Hay muchísima gente orando por esto. Entonces, imagínate que Dios no nos escucha y Dios no atiende la petición de su pueblo y Dios abandona a su iglesia y se olvida de las promesas de Cristo. No, hombre, que no mande una carta y escribe el nombre directo de un candidato en la pared no significa que esté ausente para nada. Entonces, ¿quién elige? ¿Dios o los hombres? ¿O la agenda global? Pues elige la iglesia de Jesucristo. Ok. Y la iglesia de Jesucristo está compuesta por hombres, pero tiene la cabeza Cristo y está protegida por el Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Significa eso que se puede elegir o que no se puede elegir a un papa que tenga malas intenciones tal? No, no significa eso. Oye, si se elige a uno que tiene malas intenciones, Cristo sigue protegiendo a la iglesia. Tengo que tomar agua, perdón. Sí, dale, no te preocupes. Mientras te hidratas un poco, quería comentarte que, bueno, para ir cerrando también, porque si no también yo me deshidrato un rato más. Pero ahora también está, bueno, todo, creo que lo que más me ha impactado de este previo al cónclave es lo que sucede en redes sociales, ¿no? Sobre apostar sobre quién va a ser el nuevo papa, ¿no? Que eso a mí, pues, me genera una tristeza al ver que no hay respeto por los muertos, no hay respeto por ningún tipo de creyente y simplemente es la ambición y, bueno, esta tendencia peligrosa hacia las apuestas accesibles, ¿no? Que todo al alcance de la mano tiene la facilidad de ser ludópata, básicamente. Pero lo que me impresiona también, una parte es esto, sobre elegir al que me convenga más, si lo vemos desde la cuestión financiera. Voy a elegir a este porque es el que más suena que va a ganar, ¿no? Pensando que esto es tendencia humana, meramente. Sí. Y por otro lado, también escuchamos gente que dice, me conviene que sea este porque tiene un pensamiento político que va a hacer que los fieles regresen a la iglesia. No, me conviene que gane este otro porque va a seguir la corriente del Papa Francisco y no nos va a quitar a los atracción al mismo sexo nuestros derechos y a las feministas sus derechos. O sea, como que vamos pensando cuál es el Papa correcto. Claro. Y a mí lo que me brinca es como seguimos siendo muy egoístas, ¿no? Estamos pensando en lo individual y no en el cuerpo de la iglesia, básicamente. Voy a elegir el que me conviene más a mí para que refuerce lo que yo ya pienso, para que no me saque de donde yo estoy, que el Papa Francisco, si lo resumimos, fue un papa muy incómodo. O sea, a todos nos incomodaba en todas las áreas y creo que por eso mismo pues caía mal a muchos sectores porque tocaba donde estaba la gente ignorando esas áreas. Entonces, ¿qué queremos? Queremos un papa correcto a mis principios o a mis ideas y que yo pueda ir con el mundo y decir, ¿ves? Lo que yo estoy diciendo está bien porque lo dice el papa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues una iglesia cómoda. Entonces, mi pregunta es esta. ¿Por qué creemos que hay un papa correcto? Y, bueno, me voy a esperar tu respuesta primero a eso y luego cierro con la otra. Porque somos muy chiquitos de pensamiento, ¿no? Oh. O sea, como decir, a ver, yo tengo una capacidad de juicio y de valoración del mundo y de la situación de la iglesia que me considero capaz de emitir un juicio al respecto de qué le conviene ahorita a la iglesia. Es una cuestión muy arrogante y muy, muy lejana de la realidad. O sea, no, ni siquiera, ningún cardenal tiene esa visión completa. Por eso hay un colegio de cardenales y creo que la forma actual que tenemos de elegir un papa es bastante buena. Hay un colegio de muchísimos hombres que vienen de todas partes del mundo, que tienen distintos antecedentes, para que en conjunto, en oración, puedan ellos más o menos tratar de llegar a un acuerdo de lo que creen que necesita la iglesia y además siempre confiados a que Dios está guiando y que además al que sea elegido Dios le dará una gracia de estado para hacer lo que tiene que hacer. Pero, ¿por qué creemos que nosotros tenemos la respuesta? Yo creo que lo dijiste tú. Necesitamos que nos validen en nuestras preconcepciones, ¿no? Entonces, si de alguna forma yo veo que el Papa dice algo y que lo puedo además manipular o selectivamente solo quedarme con alguna parte de lo que dice,
para validar mis posturas, pues qué bueno. Que eso sucedió con Juan Pablo II, con Benedicto, con Pablo VI, con Francisco. Oye, hay cosas de su discurso que me incomodan, las ignoro. Y dijo algo por ahí que me conviene, lo uso. Claro. Nos convertimos nosotros en el peor de los algoritmos para crear una cámara de eco. Así como en la red social, el algoritmo lo vas curando tú con tus elecciones y con tus clics, de manera que te confirme en tus ideas preconcebidas. Pues tú filtras lo que el Papa dice para que lo que te incomoda lo puedas ignorar y lo que crees que te conviene lo puedas usar. El punto es que a Dios no se le manipula. Y si tú crees que manipulando los dichos o las supuestas acciones de un papa para traer, digamos, agua a tu molino, al final de cuentas te estás haciendo daño a ti mismo. Porque si estás en el error y no estás dejando que Jesucristo, por medio de su iglesia y por medio del pastoreo de Pedro, te confronte, pues vas a permanecer en el error. Y Dios te estaba dando la oportunidad de ser confrontado en una equivocación vital. A mí me apena mucho que han pasado 12 años del pontificado de Francisco y muchísima gente se lo perdió. Wow. O sea, se lo perdió. Se perdieron una oportunidad para ser sacudidos, ser confirmados en la fe, ser corregidos en la fe, que es también lo que el Papa hace. Y se empeñaron durante 2 años en querer corregir al Papa en lugar de dejarse corregir por él. Se lo perdieron. 12 años de vida católica, no desperdiciada, obviamente no, pero una oportunidad de oro que dejaron pasar. Y aquellos que tienen además influencia social en redes, en medios, no solamente se la perdieron ellos, sino a los cientos o miles o cientos de miles de sus seguidores, a los que los predispusieron a que también se perdieran de esta posibilidad de ser orientados en su fe, corregidos en su fe por el Papa Francisco. Esto que mencionas, justo también lo quería platicar, porque en varios TikToks y cosas que he visto de fotos del Papa y tal, siempre está el comentario, yo soy ateo y me duele la muerte del Papa. O yo soy, no sé, no soy creyente y no dejo de llorar por el Papa, ¿no? Montones. Pero luego hay una chica que dice, que me dejó así como marcado, y he visto varios comentarios con esa misma conclusión, que dice, me da mucha vergüenza haberme tragado lo que decían los medios sobre el Papa Francisco y hoy veo otro Papa totalmente diferente al que a mí me enseñaba el medio tradicional o el influencer, ¿no? Y hoy lo veo porque uno, pues hay testimonios abiertos, ¿no? De la mirada, que del gesto, que la palabra, que la entrevista, que tal y tal. Y mucha gente decía, pero ¿por qué nadie Claro, decía, ¿y por qué nadie me enseñó esto cuando el Papa estaba vivo? ¿Por qué me estoy enterando de esto ahorita, no? Entonces, híjole, mucho. Yo creo que tú compartiste algo que yo creo que lo vi en tus redes, de una chica que precisamente decía esto. Dice, yo no fui tu fan, yo era opositora. Dice, pero es hasta ahora que estás muerto. Con tu muerte me has enseñado algo que no puedo explicar. Y creo que tú lo compartiste, ¿no? Me suena más o menos lo que estás diciendo. Pero sí, un montón de gente así. Mira, esa es la bendición que Dios nos da, que te lo perdiste estos 12 años, pero siempre puedes dejarte tocar el corazón. Lo tenemos para siempre. Para no perdértelo, no seguírtelo perdiendo, ¿no? Quiero cerrar esta entrevista, esta conversación ya lo hemos tocado a lo largo de la charla, pero puntos clave sobre qué actitud tener para el cónclave y para cuando llegue el nuevo Papa. Orar. Okay. Hay que orar, hay que seguir orando por el alma del Papa Francisco. Tenemos la esperanza y confiamos en la misericordia de Dios que lo tiene con él, pero es muy cristiano orar. De hecho, se están llevando a cabo las misas que se llaman novendiales, que son 9 misas después del funeral para pedir por esto. Entonces, orar por el Papa Francisco. 2, orar por los cardenales. En general, todos los cardenales en las congregaciones generales de estos días. Y particularmente orar por los que entrarán al cónclave. Ya veremos cuál es el número final de los que entran, los que logran llegar y tal. Orar por los cardenales electores. Y luego, yo diría, orar por nosotros mismos. Yo he estado orando, me descubrí espontáneamente orando hace unos días para que el Señor nos conceda la gracia de que venga el Papa que venga, sea elegido quien sea elegido, el Señor nos conceda la gracia de pues estar en comunión con Pedro siempre. Wow.
estar en comunión con Pedro, pero es una gracia que hay que pedir. Entonces yo ya me encontré el otro día espontáneamente pidiendo eso y he seguido después, ya no espontáneamente, ya como muy conscientemente, pidiendo esa gracia. Señor, el que venga, concédeme ser dócil, concédeme estar en comunión con Él, en comunión afectiva y efectiva, porque es esencial en el catolicismo esto. O sea, la piedra de toque del catolicismo, fíjate, mira qué interesante es esto. Uno diría, ¿cuál es la piedra de toque del catolicismo? La creencia en la Trinidad. Bueno, hay cristianos no católicos que creen en la Trinidad. De hecho, es esencial para ser cristiano, ¿no? La devoción mariana, fundamental en el catolicismo, pero, por ejemplo, los ortodoxos tienen devoción mariana. Uh-huh. La presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, indispensable, pero las iglesias ortodoxas tienen sacramentos válidos y tienen Eucaristía válida. ¿Qué es esa cosa que el catolicismo tiene, conserva y que lo distingue y que es una de las marcas de lo que creemos es el catolicismo pleno? La figura de Pedro. La figura de Pedro. Entonces, orar para estar en comunión con Él, sea el que sea. Wow. Orar para que el Señor nos haga dóciles, humildes. A mí me ayudó muchísimo cuando el cardenal Ratzinger, antes de ser Benedicto XVI, en este mismo libro que te decía hace rato, le dice el periodista, Eminencia, usted tiene en su escritorio, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, expedientes de casos terribles, de sacerdotes, de cosas muy difíciles en la iglesia y tiene que resolver esos asuntos. Y le dice Vittorio Messori, ¿usted puede dormir bien por la noche? Y le dice el cardenal Ratzinger, duermo muy bien. ¿Cómo? ¿Por qué? Dice, es que sé muy bien que la iglesia no es mía. La iglesia es de Cristo. Y confío en ella. Y entonces él decía también, dice, un católico es aquel que ha reunido el valor suficiente para aceptar que su inteligencia es limitada y que la iglesia es más sabia. Wow. Y a mí me ayuda mucho eso, y me lleva años ayudándome, desde antes que Francisco fuera papa. Uh-huh. Un católico es aquel que ha reunido el valor suficiente, y en este caso yo añadiría, ha recibido la gracia, de saber que su inteligencia es limitada y que la iglesia es más sabia. Wow. Con eso. Eso. Muchas gracias, Rafa. No sé si quieras agregar algo que me haya brincado, que no te haya preguntado y tengas muchas ganas de decir. Sí tendría ganas de decir simplemente agradezcamos mucho a Dios por los papas que hemos tenido últimamente. Uh-huh. Todos. Son una bendición, un magisterio riquísimo. Realmente, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. ¡Wow! O sea, tenemos para minar y estudiarlos décadas. Sí, no termina nunca. Agradecerle a Dios por estos tres papas. Hablo de los que nos han tocado en vida, a ti y a mí. Claro, sí. Aunque hay diferencia de edad, nos han tocado los mismos. De cierto, es lo que estaba pensando, es verdad. Tienes razón. Sí, pues, agradecer a Dios por el magisterio de estos papas y que no nos dejemos robar la oportunidad de estar en comunión con Pedro por personas que tienen otros intereses o intereses torcidos. Mejor estar en comunión con Pedro, que es estar en comunión con la iglesia, que es estar en comunión con Cristo. ¿Es correcto decir que quien permanece con Pedro nunca se equivoca? A ver, podría ser, o sea, supongo que te refieres a esto de el que obedece no se equivoca o por ahí, o... Ajá. Sí, mira, la comunión con el sucesor de Pedro, con el Papa, que debe ser afectiva y efectiva, no significa estar de acuerdo en todo lo que el Papa dice sobre, y por ejemplo, en cuestiones que ni siquiera son de su magisterio, alguna opinión expresada en una entrevista, cosas así, uh-huh. No son magisterio necesariamente. Entonces, estar en comunión no significa eso. Estar en comunión significa que he hecho una opción fundamental por ser hijo de la iglesia y aceptar que esta iglesia es pastoreada por el sucesor de Pedro, sea quien sea. Y que voy a estar con él, incluso si llegara a expresar él alguna cuestión que a mí no me convence o con la que estoy en desacuerdo. Y asumir una opción fundamental de, ¿por qué dijo esto? Aunque no sea magisterial, uh-huh. Tratar de entenderlo, que es una postura que también Ignacio Loyola enseñaba. Cuando estoy en argumento con el otro, haré mi mejor esfuerzo
por salvaguardar su posición, por tratar de entender su postura, pues hay que hacer eso en primer lugar, en este caso con el Papa. Entonces, el que está con Pedro no se equivoca. Bueno, no sé, yo lo calificaría con esto que acabo de decir. No, me parece perfecto. Muchas gracias, Rafa, de verdad. No sé si nos quieras compartir, si alguien quiere permanecer como en contacto, siguiéndote en tus redes sociales o dónde te puede contactar la gente para ver qué vas a opinar después de, de lo que suceda durante el conclave. Perfiles en Instagram, en Facebook, en Twitter con mi nombre, Rafa Piña Valdés. No publico mucho. Bueno. Pero de vez en cuando. ¿Y qué pasó con Tómate a la Ligera? Ah, claro, el podcast. Tómatelo a la Ligera, podcast de Juan Diego Network, que allí también de vez en cuando tampoco publicamos mucho. Yo sé, pero yo soy muy asidua. Quiero decirte que son mis compañeros en el tráfico cuando voy manejando. Me aviento los viejitos porque de cierta forma las cosas se repiten, entonces me sirve mucho escucharlo. Así que por favor hagan más episodios porque pues no manejo 2 veces al año, entonces manejo más veces en la vida. Pero intentaremos. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Rafa. Siempre una alegría compartir contigo. Siempre me gusta mucho este diálogo, entonces te agradezco y pues seguimos en contacto. Eso, gracias por compartir tu conocimiento, por no quedártelo. Gracias por no ser egoísta, diría el Papa. Listo. Pues Dios te bendiga, Rafa. Gracias. También a ti. Bye, bye. Si te gustó esta entrevista, quédate porque esta información te va a interesar. ¿Te has quedado sin palabras cuando cuestionan tu fe? No es tu culpa. Nadie te enseñó que el celibato no causa abuso, según estudios científicos, que un sacerdote propuso el Big Bang, que el Vaticano tiene menos presupuesto que Harvard y un montón de preguntas que seguramente en la universidad o en el trabajo ya te hicieron y no supiste qué responder. Te invito al Congreso Iglesia Sin Filtro, donde 6 expertos van a desmontar las mentiras más repetidas contra la Iglesia Católica. 6 conferencias totalmente en vivo. En caso de que no puedas asistir en vivo, no importa, se quedarán grabadas de por vida. La desinformación ha permitido que otros cuenten nuestra historia. Así que recuerda que Dios no le tiene miedo a tus preguntas, somos nosotros los que muchas veces no nos sentamos a estudiarnos, a formar y a orar. Te dejo toda la información aquí abajo, Iglesia Sin Filtro.